Está con nosotros Carlos Moldis, a quien le digo gracias, Carlos, por estar nuevamente acompañándome, haciendo este programa conmigo. Politólogo de formación, colaborador del periódico La Razón. Agradezco la elección de publicar con nosotros. Carlos Moldis, preguntaba yo antes de iniciar alguna relación con el MAS y me dice sí, militante, aunque lo que diga acá, por supuesto, simplemente refleja la posición de Carlos Moldis. A ver, lo hemos invitado porque en la columna de ayer ha desafiado con una serie de ideas sobre el movimiento al socialismo, cómo está mirando este politólogo, este joven, este militante, este observador, este boliviano. ¿Cómo estás mirando el movimiento al socialismo y esas internas que al azar refleja muy bien en la sombra de ese actor político? Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente y muchas gracias por el espacio que se me brinda en La Razón. Eh, bueno, en realidad el artículo lo hice de forma muy improvisada porque creo que es muy difícil, digamos, adoptar una posición frente a un partido que tú siempre has considerado un todo y que a pesar de que ya lo consideran como un objeto de para ti siendo for partido, ¿no? Y me imagino, veo muy que tu primer referente hasta aquí, hasta este momento, en tu únicamente de política, ¿verdad? Identidad que son, digamos, muy ahora del movimiento socialismo, como ideas como la de descolonización, antiimperialismo, redistribución, que de alguna manera estructuraban la identidad hasta hace muy poco, ¿no? Creo que estamos permitiendo de que una agenda claramente de oposición defina las líneas que nos dividen, definan qué es lo que es y no es masista, evista, luchista, renovacionista, radical. Son etiquetas que se han elaborado obviamente para diferenciar dos bandos que son diferentes, que son dos bandos opuestos y ¿Solo que dos, Carlos? yo me atrevo a decir que de hecho debe haber mucho, si tú divides el MAS en tendencias, en filosofías, en formas de pensar, seguramente hay mucho más de tres o cuatro, y ahí consistía justamente su fortaleza, ¿no? Porque tenías una crítica al capitalismo, si tú quieres, desde nociones originarias, aymaras, digamos, por el lado, si tú quieres, de Choquehuanca. Tenías, yo creo que Evo Morales personificó muy bien esta línea, una línea de cuestionamiento e interpelación al intervencionismo estadounidense, ¿no? Con un discurso antiimperialista bastante radical, ¿no? Y también una lectura bastante precisa acerca de la división internacional del trabajo y cómo está dividido en realidad el mundo, ¿no? Entre, si tú quieres, estados desarrollados y subdesarrollados a raíz de su capacidad para industrializarse, que muchas veces lo expresó muy bien nuestro actual presidente, Luis Arce. Entonces, creo que el MAS supo sintetizar muy bien toda la herencia de la izquierda, me animo a decir desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, ¿no? Armonizando algunas cosas que de hecho no parecían ser muy armónicas, como por ejemplo la idea de este indigenismo inclusivo, indigenismo radical que no logró hacer eso, el indianismo no logró crear un sujeto indio universal, ¿no? Con el cual puedan sentirse identificados personas incluso fuera de los límites de la región andina. Ese tipo de cosas sí logró hacer el MAS, si tú quieres, de forma
no sé, coherente, limitada, radical, superficial, pero el hecho es de que... O de repente desordenada, ya que estás hablando de los insumos del MAS, hay que plantear los insumos indigenistas, los de una izquierda más radical, los de una izquierda más propiamente más latinoamericana, nacionalistas, por ahí llegaron también algunos ex miristas, ex MNRistas, también con sus propias lógicas. Entonces, es como una gran canasta donde ha entrado todo, seguro con algún desorden o contradicciones. Y sorprendentemente de forma armónica, ¿no? Aunque siempre ha habido tensiones internas en el MAS, ¿no? Las hubo incluso cuando había solo un actor, cuando el MAS, digamos, era un partido hegemónico y había un solo liderazgo bastante que estructuraba todas las relaciones de poder dentro no solo del partido y de las organizaciones, sino, de las organizaciones sociales, sino también dentro del gobierno. Me refiero obviamente a Evo Morales. Incluso cuando su voz era, si tú quieres, la más definitiva dentro de todo el movimiento, incluso en esos tiempos siempre había discrepancias, tal vez, si tú quieres, menos visibles por la capacidad que él tenía para cohesionar todo un movimiento, pero siempre hubo discrepancias. El problema es de que en ese momento era un factor de unidad de Evo Morales, ¿no? Sí, claro, y de hecho yo creo que lo sigue siendo dentro del campo popular, y creo que también, sí, en este momento se podría decir que es más un factor de división entre, entre, si tú quieres, los orgánicos y los invitados, aunque no me animaría a decir eso, porque él también tuvo su propio equipo de invitados, ¿no? Que no todos los que los rodeaban eran necesariamente orgánicos. Y eso no está mal, porque creo que aunque el MAS es un instrumento, si tú quieres, originariamente rural, orgánico, que viene de las organizaciones sociales y campesinas, particularmente del movimiento campesino, también ya ha echado raíces a la ciudad, en la ciudad. Ya desde el 2002 hasta ahora ya se puede decir que el MAS es también un partido urbano, ¿no? Solamente que se tratan de... Es una tensión, ¿no? Es una tensión que tiene que resolverse junto con muchas otras, pero creo que guiado por algunas lógicas que no son muy correctas, o al menos no como se presentan en algunos medios de comunicación, como generalmente ahora lo está haciendo Página 7, de simplemente dividirlo entre renovacionistas y radicales, jovencitos y viejitos, un discurso al que muchas veces contribuyen también algunas figuras dentro del MAS, muchos de los invitados, que tienen dos lógicas, ¿no? La primera de, yo estuve aquí antes, esta es la casita que yo he construido y yo mando aquí, o sea, una visión muy tradicional y autoritaria, ¿no? Una visión muy tradicional y autoritaria que, digamos, no es acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo hoy en día, y una visión que yo llamo oportunista, que seguía por la lógica de, ahora a mí me toca, ¿no? Soy jovencito, así que me toca ser ministro, viceministro, diputado, ¿no? Que esto lo sueles ver sobre todo, digamos, cada enero, cuando comienzan a circular extrañamente listas de posibles candidatos para determinados ministerios, muchas listas en las que se incluyen los mismos que las difunden, ¿no? Que me parece además un gesto muy vulgar, muy feo. No voy a poner nombres. Pero el punto es de que hay lógicas que tienen, o sea, si nos vamos a dividir o nos vamos a dividir en bandos para enfrentarnos por la supremacía dentro de un instrumento, yo no me estoy incluyendo en esto, por supuesto, o sea, yo considero que de hecho apenas tengo derecho a hablar de estas cosas. No tengo ni la trayectoria de lucha de nadie, digamos, como por ejemplo el señor Linera, que se encontró el día de ayer, ex guerrillero, etcétera. Pero, digamos, sí tengo derecho a emitir mi opinión. Y creo que yo no dividiría al MAS entre radicales y renovacionistas. Y no lo dividiría entre jovencitos y viejitos, ¿no? Creo que la juventud no es una identidad política. Alguna vez conversé esto con un amigo. Ser joven no es una identidad política. Fue, de hecho, la bandera bajo la cual ingresaron muchas personas que terminaron haciéndole daño al instrumento entre el 2008 y el 2010, que entraban, ¿no?, bajo esta política de las juventudes, el Congreso de Juventudes, la Ley de Juventudes, como, reitero, si ser joven
Un mérito, sí, ¿me ¿verdad? entiendes? O sea, y te lo dice una persona que tengo 34 años, no me considero joven, estoy obeso, estoy calvo, así que no creo que siquiera podría llamarme joven en términos, ¿cómo se dice? No sé, biológicos. Ujú. A ver, en la columna, Carlos, nos dices, a estas alturas de la discusión, quizás daría lo mismo que el actual predicamento que atraviesa el MAS sea resuelto a puñetes en la calle que en un Congreso Nacional. Los ataques han pasado de cuestionar la legitimidad de tal o cual liderazgo a levantar acusaciones contra sus allegados y familiares, sin mención alguna al horizonte programático, y esto me parece clave, que debe actualizar el instrumento de las organizaciones sociales para responder a los desafíos que el país enfrentará en el futuro inmediato. Todo esto me lleva a cuestionar si en realidad deberíamos dividir el escenario político oficialista entre renovadores versus radicales, luchistas versus evistas, orgánicos versus invitados, en vez de diferenciar entre consecuentes versus oportunistas. O sea, en el primer párrafo creo que ya planteas una idea fuerte, que es aquí no se trata de evistas o luchistas o nuevos o viejos, los que están o los que no están, sino más bien en consecuentes u oportunistas. Estás lanzando un tema que es de fondo, que de hecho también confirma esta idea de que no hay en este momento de la vida del MAS una discusión interna, programática sobre cuáles van a ser los ejes con más fuerza ideológica dentro del MAS. No hay una discusión de ideas sobre el perfil, sobre los contornos del MAS. Lo que hay es, por lo que vemos hasta ahora, es una pugna que tiene que ver con el poder, con las pegas, con quienes estuvieron, con quienes no, con heridas también después de la ruptura constitucional el 2019, tiene que ver con eso. Y con esto que estás señalando, consecuentes versus oportunistas, ¿cómo distingues tú, Carlos, lo consecuente de lo oportunista? Es un buen inicio en tu columna. Bueno, ojalá tuviera esa capacidad porque, digamos, así incluso me hubiera liberado de personas muy nocivas en mi propia vida personal, ¿me entiendes? Pero tú Si no puedes ver, pudiéramos distinguir, si los lobos no aparecieran vestidos de ovejas todo el tiempo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, una primera forma de, si tú quieres identificar a una persona que no está muy interesada en construir un proyecto político, es cuando comienza a atacar ya a los individuos y a sus familias, ¿no? Como se lo hizo el hijo del actual presidente y como también se lo hizo con la hija del expresidente, ¿no? Y cuando tú ya has reducido la discusión política a ese ¿te nivel, parece injusto una y otra acusación? ambas me parecen injustas, ambas me parecen totalmente infundadas, o sea, al fin y al cabo, ninguna de ellas tenía, a mi juicio, siquiera por qué ser propuestas como acusaciones. Y en segundo lugar, si ese va a ser el nivel de nuestra discusión, no, en serio, o sea, además yo noto yo noto que la simpatía, que digo que si tú quieres, la antipatía es tan profunda que creo que sería bueno reunirnos en un bar, llevar algunos guantes, protectores, y decir, bueno, ya tú y tú. Vamos, Desahógense. desahóguense y el resto vamos a ver y vamos a tomarnos un traguito aquí, ¿no? Entonces, me parece que es muy poco constructivo la forma en la que están ahondando esto, cuando hay otras discusiones de tipo programático que deberían discutirse, como por ejemplo las tensiones que nota Mayorga en su libro de Resistir y Retornar, ¿no? Entre el partido y el gobierno, entre los orgánicos y los invitados. Tú mismo lo dices en tu columna cuando hablas de los problemas como la industrialización de los recursos naturales, un nuevo modelo fiscal que vaya más allá de la simple redistribución de la renta que estos producen, una reforma dentro de la justicia, en fin, y dices, es difícil entablar una discusión mínimamente racional sobre cada uno de estos tópicos mientras se avientan sillas y se dan acusaciones de un lado y otro. Propongo tomar en cuenta un par de premisas para encarar la actual crisis del MAS antes de que pasemos de los gritos a los golpes nuevamente. ¿Cuáles son premisas? A ver. Eso, ¿no? O sea, la lógica de ahora me toca,
no me parece que tiene ningún mérito. O sea, ser joven no es un mérito. Y tampoco es la de yo hice esto antes, porque bajo esa lógica yo tampoco debía haber vivido a la casa de mi viejo hasta mis 24 años, ¿no? O soy joven y soy bueno, por tanto, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos recuperar la tradición que siempre ha caracterizado a la izquierda, de más bien ser crítica hasta con sus propias ideas, ¿no? Respecto, digamos, a la centralidad del sujeto, a la centralidad del sujeto del instrumento, que para mí siempre va a ser el indígena originario campesino, ¿no? Con una vanguardia durante mucho tiempo, digamos, en las 6 federaciones del trópico. También, es que son un sinfín de discusiones, ¿no? Y está la otra cara de la moneda, Carlos, que lo planteas después como segundo elemento, dices la idea de que yo estaba primero, o yo lo hice, o yo abrí campo, que por supuesto que está ahí. Y que tiene un mérito, ¿me entiendes? O sea, jamás nadie pero eso no quiere decir que uno impida gobernar al que hoy está, ¿no es cierto? Un poco, eso es lo que dijo también García Linera de alguna manera, ¿no? Sí, Dejad gobernar. Exactamente, y creo que en eso están de acuerdo hasta paradójicamente algunos miembros de la oposición, como podía leer esta mañana, digamos, respecto a algunas declaraciones de los de Comunidad Ciudadana sobre la deseabilidad o no de un revocatorio. Ahora, tú tienes que guiar, o sea, si nos vamos, o sea, hay muchas cosas que nos pueden dividir, ¿no? Cómo vamos a industrializar los recursos naturales, o siquiera si debemos hacerlo, qué posición vamos a tener, o qué tipo de posición diplomática vamos a tener respecto a Estados Unidos, un nacionalismo radical, un antiimperialismo radical, o si te quieres un discurso un poquito más soft, pero que precautele sobre todo los intereses nacionales. ¿Qué posición vamos a tomar respecto a los regionalismos? Todas estas discusiones que son necesarias e importantes, ya, si los vamos a dejar a un segundo plano, por lo menos tendremos en cuenta que tenemos un enemigo al frente y que eso sea un factor de cohesión. Y ese enemigo obviamente es la derecha. Por ejemplo, a mí se me hace muy, y como te digo, yo no puedo no puedo atreverme en este momento a tomar partido o a hacer, digamos, muy clara mi posición al respecto. Pero, por ejemplo, de que se esté atacando con tanta insistencia a la figura de Evo Morales, cuando sabemos muy bien que el antievismo es de alguna manera una sublimación de, si tú quieres, las actitudes más racistas de la élite. Es decir, las élites dicen Evo huevo porque ahora no pueden decir indio de mierda, ¿me entiendes? Pero es una forma de sublimar ese racismo que es muy radical. Entonces, creo que deberíamos también tomar eso como brújula, ¿no? Lo que ellos apunten como su norte para nosotros es el sur, ¿está bien? Haz todo lo contrario de lo que ellos digan. Esa es mi primera recomendación, ¿no? Entonces, o sea que en las oposiciones o en lo que tú planteas como la derecha, el antievismo es, digamos, lo más claro como una idea opositora. Uno de sus rasgos reconocibles, ¿no? Y nosotros como izquierda, independientemente del lado en el que estemos en esa disputa, no podemos adoptar ese discurso, ¿no? O sea, podemos incluso criticar la figura del expresidente, pero desde otro tipo de enfoques, desde otro tipo de... Pero supongo que también pueden ser críticos con los diferentes momentos de Evo Morales, ¿no? No es el mismo, nadie es el mismo. Nadie es el mismo y sobre todo los políticos que pasan por el poder tienen como ciclos. ¿Crees, Carlos, que haya una capacidad de distinguir momentos de Evo Morales, de poder ser críticos también con Evo Morales? ¿El propio Evo Morales podrá ser crítico con él mismo? Creo que él ya ha reconocido en diferentes ocasiones cuáles han sido sus decisiones acertadas y no acertadas. Creo que otro libro de Mayorga, lamento citarlo solo a Mayorga, pero el libro que hizo acerca del modelo de hecho, decisional, creo que es el sociólogo que más ha los últimos más, ¿no? Sí. Suazo, pero Sí. en los últimos y lo hizo mucho mejor que Moira. Mira, yo creo que él, por ejemplo, cuando él analiza el modelo decisional dentro del propio MAS y cuando es el propio Evo el que le reconoce que los grandes aciertos y los grandes desaciertos en cuanto a política pública, en cuanto a, si tú quieres, también conducción política,
han recaído sobre todo en su figura, creo que ya te habla acerca de cierto nivel de conciencia respecto a su propio peso. Pero no me atrevería a juzgar a un político ni a evonearse, digamos, por su condición de políticos, porque esa es una escuela, a mi juicio, muy liberal, que trata de dibujar a los políticos como si fueran seres con otro código genético, ¿no? O sea, como si fueran animales políticos que simplemente son diferentes al ser humano común y corriente. Algunos tratan incluso de encontrar el antecedente de estos políticos en lobos neandertales en el macho alfa que siempre ha existido y siempre va a existir. Y no creo que sea así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, más allá de si tienen capacidad de crítica, autocrítica, la cosa es de que no dejen que esta discusión se guíe por lógicas tan simples como soy joven o soy viejo, ¿entiendes? Y hay otra idea que planteó Álvaro García Linera acá en la última entrevista con Piedra, Papel y Tinta, con La Razón, y es toda esa gente que veíamos en las imágenes que son la base, ¿no? Si hay una organización que ha logrado capturar, no únicamente, por supuesto, porque si miramos otras fuerzas también tienen adicciones populares, pero en el caso del MAS ciertamente los mundos indígenas, populares, mineros, campesinos, han encontrado en el movimiento al socialismo una manera de encauzar sus propias luchas, ¿no? Como sectores. Dentro de esto, acordándome un poquito de lo que plantea García Linera, dentro de esto hay una responsabilidad también de la estructura política que está más reducida porque plantea decisiones en menor número, pero cuyas bases siguen siendo estos sectores. Habrá en algún momento el riesgo de que estos grandes sectores que le han hecho ganar elecciones, que le han dado un color, porque al MAS se le asocia otra vez, mundo indígena, mundo minero, mundo campesino, los pobres, las villas, ¿no es cierto? Es un movimiento en ese sentido con una base popular enorme, pero reitero, no son propiedad del movimiento al socialismo y hay sectores con estas características que han apoyado a Comunidad Ciudadana o incluso a fuerzas más conservadoras como Creemos, ¿no? Mi pregunta es si no está arriesgando en estas pugnas de élite masista, no se está arriesgando la apuesta de grandes sectores a quienes sí les deben haber ganado elecciones, ¿no? No estarán jugando muy arriesgadamente. Creo que para alguien que justamente ha escrito un libro que titulaba Potencia Plebeya, es claro de que él es muy consciente de que no se puede subestimar la capacidad que ha tenido el MAS para organizar todo ese mundo popular, todo ese lo nacional popular dentro de un partido, sabiendo de que no siempre hay, si tú quieres, líneas coherentes de estructuración dentro de, si tú quieres, el propio mundo popular, porque digamos durante la constituyente se tenía, por ejemplo, una posición respecto al servicio militar obligatorio que, digamos, no era muy de izquierdas para esos tiempos, ¿no? Respecto a la objeción de conciencia, etcétera. Como también, tiempo después, también se demostró con la posición que tenía la mayor parte de los legisladores hacia temas como el aborto, ¿no? Entonces, puede haber tendencias conservadoras dentro del propio campo popular, que si tú quieres la élite, porque también yo creo que el MAS ha demostrado, ha desmentido esa famosa ley de hierro de Michels que decía que organización quiere decir oligarquía, ¿no? Que necesariamente para que un partido esté organizado, necesariamente tiene que concentrar las decisiones en un pequeño grupo de personas que piensen más allá de la masa, como alguna izquierda un poquito extraviada, digamos, separaba en términos de vanguardia la masa y la vanguardia, ¿me entiendes? Creo que, de hecho, durante los últimos años también puedo decir que en algunas cosas se ha tenido una posición ligeramente, o sea, se ha tenido una posición más coherente en cuanto a, si tú quieres, lo que tiene que hacer un partido de izquierda, que se la tuvo respecto a anteriores años, como nuestra relación con los sectores agroexportadores.
que hoy en día no gozan de ningún privilegio en cuanto al lobby político, ningún privilegio que vaya más allá del que les otorgan sus billeteras, ¿no? La política, y más cuando uno es militante, pasa por supuesto por ideas, por principios, por luchas, por convicciones, pero también, como en todo, hay un corazón que late y ese corazón no siempre tiene razones. ¿Cómo va tu corazón? ¿Latiendo más por Luis Arce, por Evo Morales, por David Choquehuanca, por los tres, por ninguno? ¿Cómo está tu corazón En realidad mi político? corazón está más preocupado por la supervivencia de un proyecto, ¿no? Aunque también en realidad no sé, no estoy tan, o sea, estoy más preocupado por la supervivencia del proyecto, pero tampoco quisiera escuchar a esos cantos de sirena que dicen que hay un iceberg al frente, con la intención de seguramente que nos pongamos nerviosos y movamos el timón alocadamente. Creo que aunque nosotros no queramos, hay un enemigo al frente, ¿no? Al igual que hay, si tú quieres, un algo llamado de lo nacional popular, una potencia plebeya que se organiza, que sabe organizarse en los momentos que tiene que organizarse. Al frente también hay un otro señorial imperialista y conservador que en algún momento nos va a volver a traer, nos va a volver a unir, ¿me entiendes? O sea, obviamente, de alguna manera, de alguna manera me duele no tenerlo a Camacho aquí digamos, al frente, porque al menos tú sabías de que ese era el tipo que tenías al frente, ¿me entiendes? Pero la oligarquía sigue ahí, el imperialismo sigue ahí, y, y tarde o temprano, o sea, van a obligar a unirnos. Citaste varias veces a Fernando Mayorga. Este sociólogo ha propuesto en su última publicación, Investigación sobre el MAS, que para permitir esta sobrevivencia del MAS en estos tiempos de preocupante crisis para los masistas, conviene que Luis Arce, Evo Morales, David Choquehuanca renuncien a cualquier tipo de candidatura y cedan el lugar de las candidaturas a jóvenes. ¿Qué te Bajo provoca la idea? de ninguna forma, nuevamente yo haría, si tú quieres, del criterio generacional un tipo de identidad política o un criterio por el cual definir quién merece tener un cargo de representación política o una responsabilidad de representación política. Hablando en serio, yo creo que sería mucho más constructivo el torneo de boxeo. O sea, No, sí, o sea, debemos dejar que ellos lo resuelvan. que ellos lo resuelvan. Lo dejarías en Sí, manos de sí, ellos. sí, pero bueno, sí, tal vez no a golpes, ¿no? Así que, sí, pero definitivamente no por quién es más joven y quién es viejo, ¿no? Eso es muy discutible. Muchos a veces dicen, no, tú eres el hermano de Hugo y yo soy, no, soy su hijo, pero estoy acostumbrado, envejecemos rápido. Bueno, ya que estamos en estas confesiones, también hijo de Hugo Moldis, ya que salió Sí, en la conversación, otro masista conocido también con una huella imborrable a estas alturas de la historia del MAS y parte también, me imagino, de lo que te ha influido, ¿no? En tus decisiones, en tus lecturas, en tus sí, tomas de partido, me muchísimo, imagino claro. que... Era obviamente No decidí siempre es estudiar así, ¿eh? ciencia A veces uno política. tiene un padre de izquierda y uno es parte de un movimiento o de un partido más conservador o viceversa, ¿no? Bueno, Pero crees que durante mis en tu años de caso, universidad yo era, por ejemplo, la figura de Ernesto Che Guevara cuando yo era universitario me causaba así un rechazo profundísimo, ¿no? Algo que fue cambiando solamente después de que salí de universidad, en realidad.